Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo. Ya comenzamos nuestro segundo bloque. Estamos con Leonardo Causa, CEO de DataOn y en Cantor. Ya veníamos hablando un poco de cómo se podían aplicar la ciencia de datos, el análisis de datos en el área de la minería, sobre todo cómo afecta a los trabajadores, comunidades, a la misma industria, al área de producción, y cómo se podía utilizar en todas estas diversas áreas generando beneficios, ¿cierto?, para todo el entorno y todo el transcurso de la producción. Ahora en este segundo bloque vamos a ir a temas un poco más técnicos y me gustaría un poco ahondar en qué aplicaciones se está invirtiendo de ciencia de datos actualmente en el área de minería. Perfecto. O sea, como comentábamos anteriormente, la minería todavía se trabaja un poco a la antigua. O sea, tenemos los datos, pero no se saca mucho valor de los datos. Entonces ahí la ciencia de datos es súper importante porque nos genera ventajas importante. Por ejemplo, podríamos usarla para repensar los procesos y hacerlos adaptables a la realidad que está viviendo, por ejemplo, el mundo minero en un periodo de tiempo específico. También nos pueden ayudar a resolver problemas que antes no se podían resolver, ¿no es cierto? Y como decíamos, en todo lo que tiene que ver con la capacitación y seguridad de los empleados, o sea, para generar. Y en esa línea, pensando en esas ventajas, hay muchas aplicaciones en el sector minero que uno las podría describir como en grandes bloques. En el proceso de extracción, por ejemplo, uno podría simplificar el proceso de exploración minera y usar ciencia de datos, ciencia de datos y específicamente inteligencia artificial para construir modelos que permitan detectar, por ejemplo, sectores o áreas dentro de la minera que podrían ser interesantes o que serían mejor explotar en el corto plazo versus el largo plazo. Entonces uno puede empezar a tomar mejores decisiones sobre este proceso de cómo voy explotando la mina. ¿Ya? Eso es interesante porque cuando uno ve estas grandes minas, sobre todo estas a rajo abierto, uno tiene que ir explotando muchas partes de ese proceso y hay partes en donde muchas veces no hay mineral. Entonces uno puede hacer una explotación más inteligente y simplificar tanto el proceso de extracción del mineral como el previo, de entender dónde vamos a trabajar. Entonces ahí hay una cosa interesante. También está el proceso de extracción y transporte. O sea, cuando hablábamos de estos camiones, que el camión por sí solo es ni siquiera un mar, es un océano de datos ricos para generar valor. También hay cosas interesantes. Estos camiones CAEX, uno podría automatizar esos procesos, y esos procesos se podrían automatizar usando inteligencia artificial. Entonces podríamos tener camiones que se manejen solos, como ya lo hay. En Gavi, en Codelco, los camiones son autónomos. Y nadie los va manejando, sino que se manejan o remotamente o se puede automatizar el proceso en el vehículo. Entonces ahí aportamos, por ejemplo, directamente en el tema de seguridad. Entonces ahí, en todo este proceso de extracción y del transporte mineral, aparece un concepto que es interesante, que tiene que ver con la robótica y cómo la inteligencia artificial de la mano de la ciencia de datos puede aportar a eso. O sea, cómo los robots nos ayudan a mejorar el proceso. O sea, ahí hay otra cosa interesante. Lo otro, la optimización del proceso propiamente tal. Ahí, como te contaba, a mí me tocó participar en un proyecto en Codelco. Estuvimos trabajando con ministro Ale en tema de cómo optimizar el proceso de flotación. Entonces nosotros construimos un modelo que básicamente, y parece fácil y obvio, pero no es obvio cuando uno tiene cientos o miles de datos que se generan por minuto o segundo, en que nosotros tomábamos el mineral que estaba entrando a la planta, o sea, sus características, la dureza, el tipo de arcilla, el tamaño de cada una de estas piedritas y todos los procesos intermedios,
Y en base al mineral que estaba entrando, nosotros construimos un modelo de inteligencia artificial que tomaba todos estos datos, los combinaba y le daba recomendaciones al operador de cómo él tenía que configurar la planta, de manera tal de que la configuración de la planta le permitiera recuperar la mayor cantidad de cobre posible. Y cuando hablamos de configuración de la planta, estamos hablando de cómo ellos manejan el pH, los reactivos, las velocidades de los motores. Entonces, son muchas variables que se puede... la ciencia de datos y estos modelos te permiten manejar cientos de variables de una vez y tomar decisiones con esa combinación de variables, lo que nosotros como seres humanos no podemos hacer. Nosotros, un experto maneja muchas variables y puede tomar decisiones, pero no puede manejar tantas variables como sí lo puede hacer un modelo. Entonces, eso te permite mejoras importantes. Nosotros, la prueba de concepto que hicimos con la gente de Ministro Ale, nos entregó en promedio casi un 1% de recuperación extra. Y un 1% de recuperación extra son varios millones de dólares al año en cobre fino. Entonces, ahí uno puede tangibilizar el valor de este tipo de soluciones. Como bien mencionabas, la utilización de muchos datos al mismo tiempo que tienen que llegar como a un resultado más o menos específico, o darte la orientación de cómo va a ser el tránsito de estos minerales o la utilización de ciertos minerales dependiendo de su... yo no me manejo muy bien en los términos, pero asumo que en texturas, peso, etc. Como bien habías dicho, los humanos así procesar una cantidad de datos impresionante al mismo tiempo es complejo. ¿Cuáles son los software que se usan para llegar a estos fines? Ya. Así como software propiamente tal, no manejo, porque en realidad va a depender de la aplicación. Obviamente hay soluciones comerciales que ya están implementadas. Una cosa bien interesante de la ciencia de datos y de la inteligencia artificial en general tiene que ver con todas las técnicas de visión computacional. Entonces ya hay muchas soluciones de visión computacional donde el equipo, la cámara viene con su propio software, ya está integrado y te permite, no sé, detectar zonas donde hay un riesgo alto, o poder determinar si en la vía hay un peatón y por lo tanto el equipo se tiene que detener, cosas de ese estilo. Pero en general lo que uno usa como científico de datos son herramientas o como, no sé, el lenguaje de programación para construir modelos por excelencia en lo que es inteligencia artificial, ciencia de datos, es Python. O sea, está Python donde uno tiene una batería de algoritmos. O sea, yo preferiría hablar de algoritmos más que software, que uno puede utilizar. No sé, están las redes neuronales, máquinas de soporte vectorial, modelos de regresión. Dependiendo de la aplicación, hay distintas soluciones o algoritmos que se pueden aplicar a los problemas. O sea, el que te contaba yo un poco de esta herramienta que construimos para optimizar el proceso de flotación, nosotros ocupamos algoritmos de clusterización. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Tomábamos los datos y veíamos cómo se agrupaban los datos. O sea, lo que uno buscaba era que datos similares se agruparan en un conjunto de datos que se comportan parecidos. Entonces, como se comportan parecidos, a la entrada, yo sé que se van a comportar más o menos parecido también a la salida. Entonces, uno podía tomar decisiones. Oh, está ingresando un mineral de tal característica, entonces debo setear la planta de esta forma. Ese es un tipo de algoritmo, no sé, en el que te contaba yo de los temas de seguridad, Iris Alert que construimos. Ahí el modelo está basado en herramientas de deep learning, que son redes neuronales profundas. O sea, son varias redes neuronales conectadas en cascadas que nos permiten, en este caso, tomar una imagen y a partir de esa imagen, que es la imagen de los ojos, realizar varios procesos. Primero, segmentar el ojo. Segmentar y por lo tanto determinar dónde está el iris, dónde está la pupila. Después de tomar esa información, tomar las características que nos dicen, oye, este ojo está raro, este ojo no es el de una persona que está en condiciones de trabajar. Al parecer este ojo podría ser que o consumió alcohol o que está fatigado
o que tiene o ha consumido algún tipo de droga. Entonces, ahí uno aplica técnicas más avanzadas como son las redes neuronales profundas, que es Deep Learning. Ya ahí hay una batería de herramientas que se pueden utilizar. En los otros procesos, los algoritmos de ciencia de datos tradicionales, como las redes neuronales, máquinas de soporte vectorial. Un poco, acá, lo que es interesante, y que es el trabajo del científico de datos, los algoritmos actualmente son un commodity. Están disponibles, por ejemplo, yo te hablo de Python, que es la herramienta por excelencia para construir modelos. Python tiene una serie de librerías donde ya está todo implementado, todo, o sea, están todos los algoritmos de redes neuronales, todos los algoritmos de Deep Learning ya vienen listos. Entonces, ahí la gracia del científico de datos es saber cómo utilizarlos y cuándo utilizarlos. O sea, porque tampoco es llegar y resolver todos los problemas con una red neuronal. O sea, a veces yo puedo con un modelo mucho más simple resolver el mismo problema que resuelvo con un modelo más complejo. ¿Y por qué eso es importante? Porque cuando tú estás procesando cientos de miles de datos en forma simultánea, también la complejidad del modelo es importante. Porque si se hace muy complejo, un modelo que se demora 10 minutos en darme un resultado y yo necesito el resultado minuto a minuto, no me sirve. Entonces necesito un modelo que sea, por último, capaz de entregarme resultados en una tasa de tiempo lo suficientemente buena para que esa decisión o esa predicción que está haciendo mi modelo me sirva de algo. Entonces, ahí las herramientas son muchas, así como yo te hablo de Python también, mis compañeros del centro me van a matar, no les gusta esta R también, que es otro lenguaje de programación, y están todas las herramientas comerciales, o sea, uno piensa en AWS, en Amazon, y tiene sus propias herramientas para hacer modelos de inteligencia artificial. Google en sus plataformas también tenemos herramientas de visión artificial, procesamiento de lenguaje natural, todo lo que son redes neuronales que están ahí disponibles para utilizarlas. Algunas gratis, otras tienen un costo, lo mismo Azure. Entonces, soluciones tanto comerciales como de software libre está llena, son un commodity. La gracia acá, la inteligencia está en cómo se utilizan, cuándo se utilizan y sobre todo en cómo yo tomo y transformo el dato para que me genere información correcta. Hay un dicho que si garbage in, garbage out, si entra basura a un modelo, el modelo te va a entregar basura. O sea, yo, por mucho que tenga la mejor red neuronal, si yo no le estoy metiendo, si esa red no está consumiendo los datos correctos, no va a ser lo que nosotros esperamos que haga. Entonces, software hay mucho, aplicaciones también, ahí todos los que están escuchando y que se dedican a la ciencia de datos, la magia está en eso, en entender cuándo aplicar el algoritmo correcto y sobre todo cómo tratar los datos. Ahí está la clave de las soluciones, de cómo construir un buen modelo y cómo construir buenas soluciones. En minería y en cualquier área. Y en este sentido, ¿cuáles son las nuevas oportunidades que tiene la minería con la ciencia de datos, en el análisis de datos y este proceso de información que tú me estás contando? O sea, en general lo que hemos estado conversando, o sea, las oportunidades están ligadas en los temas de seguridad, en la optimización del proceso productivo y en sustentabilidad. Ahí están como los focos. ¿Cuáles son las prioridades? Las va a definir cada una de las organizaciones, ¿ya? Claro. Pero esos son como, creo yo, los nichos principales donde hay que poner foco. Y obviamente hay que hacer un proceso previo de definir hacia dónde se va a apuntar en cada... Se pueden hacer todos de manera simultánea. Un poco lo que... Creo que no completé la idea en el bloque anterior, era que la minería es un proceso altamente sensorizado. Está la información y está disponible. Entonces, no hay que hacer mucho trabajo para poder disponibilizar esa data y utilizarla. Eso es relevante. O sea, en general pasa mucho, y no solo en la minería, sino que en distintas industrias que dicen, oye, primero para construir mis modelos, para poder empezar a tomar decisiones basadas en datos, tengo que hacer todo un proceso y convertirme en una organización 100% data-driven, y tengo que armar toda mi estructura para soportar eso.
Sí, eso es una buena práctica y es parte del proceso que uno tiene que hacer. Pero uno también puede ir avanzando en ir generando valor con los datos. O sea, como te comentaba al principio, no es llegar y tomar los datos y construir un modelo. Hay pasos intermedios, entender la data, entender los procesos, a partir de la data generar los KPIs relevantes, con esos KPIs relevantes, por ejemplo, construir visualizaciones. O sea, no todo en ciencia de datos es construir un modelo. Muchas veces hay un paso previo y que es súper relevante, que es cómo yo muestro la información y esa información le hace sentido a mi contraparte. O sea, si yo tengo un KPI relevante, si yo construí un modelo súper, un súper buen modelo, pero si no soy capaz de transmitir la información a quien la va a utilizar y que sea capaz de entenderla, no me sirve nada. Entonces, ahí, sobre todo el analista de datos es súper relevante. O sea, cómo estos datos, cómo estos KPI, cómo estos modelos, yo los tomo y soy capaz de entregar esa información con una visualización que sea clara, que sea intuitiva y que le permita a la persona que está frente a la pantalla tomar una buena decisión. Eso también es relevante. Entonces, no todo es construcción de modelos, hay mucho y por eso estas disciplinas son multidisciplinarias, porque hay alguien que puede ser muy experto en construir modelos y se maneja muy bien en la parte de ciencia de la computación, pero también hay que ser capaz también de mostrar los datos de manera coherente, de manera entendible y fácil. Entonces ese es un paso. Y finalmente la última etapa es cómo ya con los datos, con los KPIs, con las visualizaciones genero valor. Cómo yo ayudo a entender y a tomar buenas decisiones. Voy a construir un modelo predictivo que me va a decir cuándo va a haber un pic de emisiones en la planta, construyo un modelo predictivo que me dice que el mineral que está entrando en una hora más va a estar en tal proceso y por lo tanto, dadas sus características, yo tengo que hacer cosas distintas a lo que estoy haciendo con el mineral que estoy procesando actualmente. En temas de seguridad, ¿cómo evito un accidente o un incidente? O sea, ¿cómo evito que la persona que no está en condiciones de trabajar se suba al camión? Entonces, ahí hay cosas que son interesantes y que la inteligencia, la ciencia de datos, el análisis de datos, la inteligencia artificial nos ayuda a responder. Entonces, yo creo que hacia allá tiene que apuntar el esfuerzo de la minería. Bueno, ya vamos cerrando este bloque. Gracias, Leonardo, por acompañarnos en este primer capítulo. Muy interesante el área, sobre todo yo quedé impresionada con el proyecto de la lectura de Iris. Sí, demasiado futurista. Tanto a mí como nuestros auditores, me quedó muy claro cómo se utilizan los datos en todo el mundo de la minería, que es súper amplio, que hay muchos datos que se pueden utilizar y que sin duda es para el bien tanto como de la industria, el entorno, el área de la sustentabilidad, de seguridad. Yo no me habría imaginado un mundo tan grande de la aplicación de la ciencia de datos, análisis de datos, de la aplicación de estos sistemas que tú nos contabas, cómo se reúnen los datos, se clasifican y se pueden utilizar de forma correcta. Y bueno, agradecer tu participación hoy día. Fue una conversación súper interesante. Yo me voy muy informada. Muchas gracias. Muchas gracias, Connie, gracias por la invitación. Y sí, o sea, las posibilidades están, hay mucho que se puede hacer en minería y en las distintas industrias. Y bueno, si quieren saber más de este proyecto de Iris Alert futurista, ahí pueden ingresar. Este es un proyecto de la Universidad de Chile, fue un FONDEF que se realizó con la Universidad de Chile y que actualmente lo sigue llevando adelante el Centro de I+D de TOC Biometrics. Así que cualquier formación o cosa que necesiten, nos pueden contactar. Y eso, muchas gracias, y súper entretenido, gracias por la invitación. Y a todos los que quieren seguir el camino de la ciencia de datos, las oportunidades están en minería y están en todos lados. O sea, dentro de lo que es las ciencias de computación, especialidad en
es como Un mundo gigante. un mundo gigante y en todos lados se necesita. O sea, si una organización, sea la que sea, quiere seguir avanzando y quiere crecer, tiene que ser una organización basada en datos. Y ahí el analista de datos, el científico de datos, los machine learning, DevOps, todos los ingenieros de datos son muy necesarios, tanto en Chile como en distintas partes del mundo. Y eso es algo interesante. Estas carreras son muy cotizadas no solo en Chile, sino que en Estados Unidos y en otras partes. Así que eso. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Leonardo. Que estén Bueno, bien. Chao, gracias. ahora nos vamos a la última pausa y a la vuelta nos seguimos viendo. Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.